Buen día, compañeros y estudiantes. En este video vamos a hablar de anestesia veterinaria. Nuestro grupo está conformado por María Angélica Severiche Díaz, Edinson Javier Guerrero Caicedo, Iván García, Karen Rincón e Ismara Arias. Anestesiología veterinaria. La anestesia es considerada como la pérdida total de las sensaciones en un área orgánica o en su totalidad. Generalmente, esta es inducida por un fármaco que deprime la actividad del tejido nervioso, ya sea local o general. También es considerado como el estado de inconsciencia controlada irreversible caracterizada por una falta de sensación de dolor, analgesia, falta de memoria, amnesia y una relativa depresión de los reflejos. Hay varios tipos de anestesia. Primeramente encontramos la local, que es en un área orgánica muy limitada. Segundo, encontramos la regional, que esa regional la encontramos, está limitada a una zona local, el tronco nervioso. Tercero, encontramos la general, que esta se encarga de la pérdida de la conciencia, además de la pérdida de la sensibilidad. Encontramos la quirúrgica como cuarta, que es considerada como la que presenta pérdida de la conciencia, sensibilidad, relajación muscular y analgesia. La anestesia equilibrada, que sea producto de las combinaciones de dos o más fármacos o técnicas anestésicas. La disociativa, estado del sistema nervioso central caracterizado por catalepsia y alteración de la conciencia. ¿Por qué se somete un paciente a anestesia? El paciente se puede someter a anestesia por 6 razones. Primero, por una intervención quirúrgica. Segundo, por sugestión química. Tercera, por derribo farmacológico en el caso de los equinos. Cuarto, analgesia. Quinto, situación. Componentes de la anestesia. Primero, preanestesia. Segundo, inducción. Tercero, mantenimiento. En el mantenimiento se consigue un nivel de profundidad anestésica estable y se efectúa la intervención quirúrgica. Cuarto, recuperación. Es el momento en el que empieza a disminuir la concentración de anestésico en el encéfalo. La anestesia posee varios estados entre los cuales encontramos. El primer estado también es llamado etapa de inducción o analgesia. En este estado se procede a la administración del anestésico general y esta termina cuando el paciente pierde la conciencia. Estado 2, también considerado etapa de excitación o de delirio. En esta se presenta una pérdida de la conciencia y amnesia y termina cuando comienza a respirar regular el paciente. Presenta excitación, delirio, forcejeo, actividad refleja amplificada, respiración irregular, náusea y vómito. Estado 3, etapa de anestesia quirúrgica. Esta comienza con la regulación de la respiración, termina con una parálisis vulvar. Estado 4, etapa de parálisis vulvar y muerte. En esta se presenta depresión del centro respiratorio y vasomotor del bulbo. Cesa la respiración espontánea. Planos de anestesia. Este plano de anestesia se representan el incremento de profundidad anestésica. Plano 1 o anestesia ligera. En esta hay una inconsciencia aparente, la respiración es regular y cesan los movimientos involuntarios. Se puede proceder a intubación endotraqueal. No se aconseja la intervención quirúrgica, no se debe realizar en el plano 1. Plano 2, anestesia media quirúrgica. Esta es la apropiada para las intervenciones quirúrgicas, inconsciencia y se presenta inmóvil el paciente. Plano 3, anestesia profunda. Tiene una marcada depresión circulatoria y respiratoria demasiado profundo para intervenciones. Presenta flacidez del tono muscular mandibular. Plano 4, patrón respiratorio onduante. El paciente presenta inspiraciones bruscas y espasmódicas, incoordinación de los músculos respiratorios y depresión del sistema cardiovascular. En el plano 4 se presenta un riesgo de un paro cardiorrespiratorio. Ya habiendo mencionado lo anterior de los planos anestésicos, se va a proceder a la práctica de anestesia veterinaria, teniendo en cuenta 3 fármacos y unos aspectos. Primer aspecto, que cada fármaco va a tener un intervalo de 5 minutos para lograr la sedación completa del animal.
El primer fármaco que se va a usar es la silacina, el segundo fármaco es la atropina y por último la ketamina, teniendo en cuenta y recordando que cada fármaco va a tener un intervalo de tiempo de 5 minutos. De acuerdo con las constantes fisiológicas y con las dosis a aplicar en el paciente CEUS son las constantes normales, 60 latidos por minuto, 28 respiraciones por minuto y la temperatura de 39.3. Al aplicarse la silacina al 0,33 ml, la frecuencia cardíaca pasa a 40 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 latidos por minuto y la temperatura de 38.1. Luego se le aplica la atropina al 6.6 ml y la frecuencia cardíaca sube a 148 latidos por minuto. Luego se le aplica la ketamina al 1.5 ml, la frecuencia cardíaca pasa a 96 latidos por minuto, frecuencia respiratoria. La silacina se utiliza con propiedades de analgesia y relajación muscular. Su mecanismo de acción es alfa-2 antagonista adrenergénico y ejerce efectos similares a los de la epinefrina o adrenalina. Estos alfa-2 antagonistas inhiben la actividad de la enzima adenilciclasa, reduciendo la activación del sistema nervioso simpático mediada por el centro vasomotor de la médula espinal. Los alfa-2 antagonistas son útiles para la sedación y analgesia en diferentes especies animales. Aparte de ser sedantes de analgésicos potentes, los alfa-2 antagonistas inducen a muchos efectos fisiológicos que deben tenerse en cuenta antes de su uso para evitar complicaciones indeseables. Los alfa-2 antagonistas agonistas utilizados solo en combinación con otros sedantes o anestésicos pueden ser seguros y eficaces siempre y cuando se utilice como criterio y con una cuidadosa. La atropina es un fármaco antagonista muscarínico. Se administra la atropina en forma de mezcla racémica compuesta de 2 enantiómeros isociamina. La forma tiene mayor efectividad que la D, que apenas tiene efecto antimuscarínico. La atropina y los compuestos relacionados compiten con la acetilcolina y otros agonistas muscarínicos por sitio común de fijación sobre el receptor muscarínico que no activa el receptor. Un ácido espártico de la tercera sección transmembrana de los 5 subtipos del receptor de forma de enlace iónico con el nitrógeno terciario o cuatamenario de los antagonistas. Como el antagonista producido por la atropina es competitivo, puede superar si se incrementa la cantidad suficiente de la concentración de acetilcolina a nivel de receptores. La atropina se puede administrar por vías oral, inyección cutánea, intraósea e endotraqueal. Se absorbe fácilmente en el tubo digestivo y se distribuyen por el torrente sanguíneo. Cruza la barrera hematoencefálica y placenta. Tiene una vida media de 2 a 3 horas y elimina principalmente. Estimula el sistema nervioso central y después lo deprime. Tiene acciones antiespasmódicas sobre el músculo liso y reduce secreciones, especialmente salival y bronquial. Reduce la transpiración, deprime el vago e incrementa así la frecuencia cardíaca. La ketamina es un derivado de la fenciclidina y se considera única entre otros fármacos ya que proporciona analgesia somática y sedación debido a sus propiedades analgésicas, sedantes, hipnóticas y amnésicas. Los pacientes anestesiados con este fármaco tienen una analgesia profunda, favorece la contracción espástica de los músculos somáticos, lo cual puede provocar dolor muscular pasado su efecto. Los pacientes mantienen sus párpados abiertos, así como algunos reflejos, como el corneal, palpebral, laríngeo, faríngeo y deglutor. Los efectos anestésicos de la ketamina son debidos a un efecto antagonista en los receptores excitatorios
metilaspartato, un subgrupo de los receptores de los opioides. También actúa sobre los receptores de noradrenalina, serotonina y colinérgicos muscarínicos del sistema nervioso central. La estimulación simpática central, la liberación neuronal de catecolaminas y la inhibición de la captación neuronal de catecolaminas usualmente contrarrestan el efecto de depresión miocárdica directo que posee este fármaco. La analgesia puede preceder al inicio de la anestesia y persiste tras la recuperación de la conciencia. Durante este estado puede tener raras alucinaciones asociadas con la pérdida de la imagen corporal, y si es estimulado, el paciente puede reaccionar de manera violenta e irracional a pesar de permanecer amnésico. Su incidencia puede ser disminuida administrando fármacos sedantes o tranquilizantes a dosis muy pequeñas. El umbral convulsivo en pacientes epilépticos no se altera. También puede haber aumento del flujo sanguíneo cerebral. Eso produce aumento de la presión intracraneana. Sus efectos hemodinámicos, que dependen de un sistema neurovegetativo simpático intacto, incluyen incrementos en la presión arterial sistémica y pulmonar, aumento en la frecuencia cardíaca y en el gasto cardíaco.